espíritu, espíritu vivificante, Señor, y que ahora el Espíritu de Dios es uno en nuestro espíritu, que nuestra alma no es un alma viviente, sino que es un espíritu vivificante, donde la vida de Dios está, donde la fuente de Dios, la fuente de vida y de luz está dentro de nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos revela estas verdades profundas, Señor, acerca de lo que hemos venido a hacer en el poder de la resurrección en tu Hijo Jesucristo, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, y te alabamos, Padre, y te decimos gracias. Gracias, Señor, por esta nueva vida. Gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque vivimos en el ungido, y el ungido, Señor amado, derrama de su aceite todo el tiempo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en el Hijo somos hijos, Señor amado, hijos de Dios, nacidos de la misma semilla, Señor amado, incorruptible del Dios que se hizo carne. Hoy te alabamos y te bendecimos por darnos, Señor amado, luz en nuestro entendimiento, por madurar, Señor, más y más nuestro entendimiento a estas verdades tan profundas de lo que ahora somos en el Hijo de Dios, en poderte conocer más a ti, al Dios único y verdadero, y a nuestro amado Salvador Jesucristo. Hoy queremos pedirte, Señor, que continúes cambiando nuestra manera de pensar en lo que verdaderamente ahora somos en el Espíritu, de lo que somos ahora en la nueva creación, Señor, sabiendo que ya no quedó nada de la vieja creación, Señor. Cambia esta manera de pensar. Por eso te pedimos de manera especial, Señor amado, que renunciamos, Señor amado, para no conformarnos, Señor, a nada del mundo, para no adaptarnos a ninguna clase de cultura, Señor, religiosa del mundo, Señor. Sabemos, Señor amado, que el mundo está patarras arriba, hecho un caos, porque el mundo, Señor amado, está gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, pero nosotros no somos ya de este mundo, ahora somos de arriba, somos del Espíritu de Dios, somos, Señor amado, de la vida de Dios, tenemos, Señor, la simiente de arriba. Por lo tanto, Señor, eso nos hace únicos, nos hace habitantes del cielo, Señor, y no de aquí de la tierra, aunque estemos todavía viviendo en la tierra. Por eso, de una manera especial, Señor, queremos destruir fortalezas, Señor, todas las oposiciones que hay en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, para que así podamos ser continuamente siendo transfiguradas, cambiadas, Señor amado, en lo que verdaderamente somos, Señor. Destruimos fortalezas de creencias falsas y erróneas, Señor amado, y engañosas. Padre, ahora mismo también usamos todas las armas poderosas espirituales. Tome allí las armas, anímese, hable a medida que yo voy hablando, no se quede callado, por favor. A mí me gusta que haya una interacción. Si yo estoy orando, yo los quiero oír también orando lo mismo que yo estoy orando. Tampoco no se me vaya a ir a orar por otra cosa. Cuando estamos orando es particularmente por eso. En el nombre de Jesús, Señor amado. Por eso, Señor, tomamos esas armas espirituales poderosas, Señor, que tienen el poder divino para destruir estas mentiras, estas fortalezas, para desmantelar todo engaño que el enemigo nos ha colocado, Señor amado. Padre, entre más me doy cuenta, Señor amado, de la diferencia de lo que es la sabiduría corrupta y lo que es la sabiduría divina, la que viene de parte de Dios, me doy cuenta que todavía tenemos cosas que cambiar muy profundas, Señor amado, en nuestra manera de pensar, para que así, Señor amado, al cambiar nuestra manera de pensar, también cambiaremos nuestra manera de hablar, Señor amado. Padre, Señor amado, pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que todos los argumentos que están en contra de la verdad de Cristo, Señor, ahora mismo sean, Señor, capturados todos estos pensamientos y los doblegamos a la obediencia a Cristo. Oramos para edificar la verdad. Queremos ver los muros y contramuros, Señor amado, de salvación en nuestra nueva mente. Declaramos que el Espíritu Santo es quien transforma nuestros pensamientos, es el que hace la transfiguración, Señor amado, es el que nos lleva, Señor amado, a ver la imagen y la semejanza de Dios en lo que somos ahora por el poder de la resurrección. Oramos, Señor amado, de acuerdo a lo que dice Efesios 1, versículo 17, Señor. Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que continúe alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Señor amado, para que así podamos saber cuál es
la esperanza a la que tú nos has llamado, cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia que tenemos, cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros que hemos creído, según la acción de tu fuerza poderosa dentro de cada uno de nosotros. Oramos para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, como lo hizo con Cristo, también lo hizo conmigo, sentada con Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y usando su poderoso nombre en este siglo, sometiendo todas las cosas debajo de los pies de Cristo, y ahora nosotros en Cristo también debajo de nuestros pies, y lo diste por cabeza, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, la cual ahora somos cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos para que los recursos gloriosos e inagotables fortalezcan con poder nuestro ser interior por medio de tu Espíritu. Revélanos profundamente que Cristo sí habita en nuestro corazón por medio de la fe, para echar raíces profundas y ser cimentadas en el amor de Dios, permaneciendo en Él. Oramos para que podamos comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor que supera nuestro conocimiento. Oramos para experimentar el amor de Cristo, aunque es demasiado grande para comprenderlo todo, para ser completamente llenos con toda la plenitud de la vida y el poder que provienen de Dios. A Jesús sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, se pueden sentar. Bienvenidos todos. Estamos en nuestra clase número 28. En nuestra clase número 28. Y hoy vamos a mirar ángeles y demonios. Ángeles y demonios. Más que todo, mi clase es, sí, conocer un poco acerca de los demonios, igualmente las actividades del enemigo, pero mi énfasis va a ser aquí los ángeles. No va a ser tanto los demonios, sino los ángeles. Entonces ahí tenemos en nuestro bosquejo, todos deben de tener ya sus bosquejos. Tenemos allí el tema ángeles y demonios, tema ángeles y demonios. Luego también título, conociendo y trabajando con los ángeles. Esa es la idea de la enseñanza. La idea de la enseñanza es que ustedes tomen una concientización de que ustedes están en el reino de Dios y que en el reino de Dios tenemos toda la ayuda potencial de todos los seres angelicales que no se fueron con Satanás, o sea, los ángeles que no cayeron, que no se fueron por el engaño que Satanás produjo en los corazones de ellos. Bien, en la introducción, allí todos lo tienen en el bosquejo, dice: el tener el don de vida de Dios en nosotros nos hace espíritus vivificantes. Eso es lo que hemos venido enfatizando siempre desde que comenzamos nuestras clases. Revestidos de gloria y poder, somos hijos de Dios. Somos igualmente herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, todos los recursos del reino están disponibles para nosotros. Recordemos que en el reino hay riquezas, pero esas riquezas están disponibles y tenemos que pedirle a Dios que nos muestre esas riquezas para ser poseedores de esas riquezas. Amén. O poseedores no, para tener disponibilidad en algo que ya poseemos. Amén. Entonces, eso es importante entenderlo. Incluso en este reino estamos en la disponibilidad de ángeles que Dios tiene destinados para trabajar con nosotros. Quiero que entiendan ustedes que nosotros sí somos obreros del Señor, hijos de Dios, trabajamos en el reino, en los asuntos del reino, pero quiero decir que en la dimensión espiritual, quienes hacen el trabajo más duro, o podríamos decir, sí, el trabajo más duro, no voy a decir sucio porque tampoco no es así, el trabajo más duro es los ángeles. Nosotros hablamos la palabra y ellos la ejecutan. Muchas personas piensan que ustedes se agarran con demonios cuerpo a cuerpo. No es así. Cuando nosotros estamos declarando la palabra atar, los ángeles inmediatamente están haciendo el efecto de atar a los demonios. Entonces no es una batalla como la que puede llevarse a cabo cuando hay guerra
en donde nosotros muchas veces hemos visto películas donde los soldados se agarran con otro soldado, o sea, cuerpo a cuerpo, muerta a muerta, o sea, cuestiones así. No, no es así, ¿ok? Nosotros damos la palabra, nosotros declaramos la palabra, atamos, echamos fuera al demonio por el dedo de Dios, echamos fuera al demonio, y los demonios, los ángeles de Dios hacen y ejecutan lo que nosotros estamos declarando. Bien, eso que quede claro en los corazones. Hay muchas opiniones, y la mayoría de ellas no están en línea con la palabra. Creo de verdad que sí nos vamos a enfrentar contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, claro que sí. Pero usted se imagina 100 demonios y yo sola. Por favor, piensen eso, ¿verdad? ¿Ok? 100 demonios y yo sola. No, no es así. Dios para eso nos ha dado las legiones de ángeles, para que ellos nos ayuden a nosotros. Nosotros declaramos, nosotros vamos al frente, nosotros vamos con la autoridad de Cristo y ellos van ejecutando todo lo que nosotros vamos hablando. Amén. Entonces no es eso de que yo soy Hércules o que no es así, no se hagan películas que no son en el corazón, ¿ok? Bien, en el propósito, vamos al propósito. El propósito de esta enseñanza es aprender a vivir en el reino de Jesucristo, el reino de luz y vida, donde se encuentran todos los recursos de la... ya lo leí, ¿verdad? No todavía. Ok, los recursos de las riquezas de gloria, donde se encuentran las legiones de ángeles por ser hijos de Dios, y viviendo en este reino tenemos el privilegio y gran bendición de trabajar con todo lo que el reino nos ha entregado y llevar a cabo el propósito y plan de Dios aquí en la tierra como iglesia, individual, corporalmente, cumpliendo así nuestro mensaje profético. El objetivo, vamos a mirar el objetivo. El objetivo es entender el misterio angelical que nos llevará a trabajar como equipo, nosotros con ellos y ellos con nosotros, llenos de poder, fuego y gloria del Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo para hacer las obras que estamos llamados a hacer, las mismas obras de Jesús, y aún mayores obras haremos. Entonces vamos a entrar de lleno ahora a los puntos, al desarrollo de la clase. En el primer punto dice dos mundos, el mundo que se ve y el mundo que no se ve. El mundo que se ve y el mundo que no se ve. Esta es una de las cosas más importantes que tenemos que tener entendidos en el corazón, porque es que mucha gente se confunde, mucha gente no entiende que en la dimensión del espíritu, lo que no se ve, realmente hay dos mundos, hay dos reinos. Hay uno que es la potestad del reino de las tinieblas y el otro que es el reino de Jesucristo, que es luz y vida. Mucha gente, es más, ignora o no le gusta que se hable de demonios o cuestiones así, ¿no? Son reales, tangibles, lo son tanto como lo son también los ángeles de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender que hay igualmente otro mundo, el cual es el que vemos, que es la dimensión en la que caminamos nosotros, que es la dimensión de los sentidos. A través de este cuerpo humano nosotros nos contactamos con lo externo, con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que oímos, con lo que hablamos, etcétera, etcétera. Pero en el mundo espiritual las cosas son diferentes. En el mundo espiritual no es así. De ahí que es tan importante entender que nosotros no tenemos el mismo espíritu caído que tienen los brujos o las personas que no han recibido a Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos ellos continúan teniendo un espíritu igualmente, pero ellos no tienen espíritu de vida dentro de ellos. Ellos no son espíritus vivificantes. Entonces, nosotros sí somos un espíritu de vida, un espíritu vivificante. Nosotros sí lo tenemos a Él en el corazón. Nosotros sí nos movemos en el espíritu, pero en el espíritu de vida, en el mismo espíritu de poder, en el mismo espíritu de autoridad que Jesucristo. Ellos no, ellos se mueven en la autoridad y el poder de las tinieblas. Pero ¿saben ustedes la buena noticia? Que Jesucristo destruyó y le quitó toda autoridad a ese reino invisible de las tinieblas, para ahora nosotros, identificados en Cristo Jesús,
entendamos que nosotros tenemos más poder y más autoridad que cualquiera. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo subió y el que está arriba está por encima de todos. Amén. Entonces, importantísimo entender esto de dos mundos, el que se ve y el que no se ve. Bien, entonces vamos a mirar bíblicamente lo que esto está hablando. Segunda de Corintios 4:18. Vamos a todos a Segunda de Corintios 4:18, porque no centramos nuestra atención en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Entonces aquí nos están mostrando que hay dos dimensiones, una que se ve con nuestros sentidos humanos y otra que no se ve, que solamente se percibe con el espíritu, con el corazón del espíritu. Bien, entonces, porque no centramos nuestra atención en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que no se ve es, lo que se ve es temporal, pero el reino invisible del reino de Dios que no se ve, ese es eterno. Ese es eterno, es invisible, sí, pero recuerden lo que les he venido enseñando. El Espíritu de Dios, Dios que es Espíritu y es invisible, Él se hizo carne, Él se hizo carne. Y en esa vida de Dios, ahora nosotros igualmente somos Espíritu. Bien, entonces vamos un momentico a Daniel. Vamos a Daniel. Entonces, ese versículo que acabamos de leer nos habla claramente de esos dos mundos, el que se ve y el que no se ve. Daniel 10:7 y dice, yo y solo yo, Daniel, vi la visión. Aquí Dios le está mostrando una visión a él en el espíritu. Pero miren lo que dice la palabra. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión. Pero mire lo que sucedió, pero un gran temor cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Entonces, quizás ellos no vieron la visión, pero ellos percibieron algo en el espíritu que les dio temor y miedo. Entonces, vemos que realmente hay un mundo invisible, hay un mundo invisible. Hay gente que ve el mundo espiritual, hay gente que ve los demonios, hay gente que ve, por ejemplo, cuando un brujo entra a una iglesia, ellos saben, inmediatamente detectan que esa persona es bruja o que esa persona tiene espíritus demoníacos. Es bien lindo esos dones y debemos de pedir esos dones en nosotros para desarrollarlos en nuestras vidas. Bien, otro versículo que nos muestra acerca de este mundo espiritual que no podemos ver está en Hechos 9:7. Dice así: los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Entonces algo sucedió impactante allí con Pablo. Pablo oyeron la voz, aunque no vieron a nadie. Ellos sabían que era algo que venía del mundo espiritual invisible que no se ve. Entonces ellos sí oyeron la voz, aunque ellos no vieron a nadie. Entonces con esto solamente, con estos versículos que estamos viendo, estoy dándoles esa certeza por la palabra de Dios que sí hay un mundo invisible, que no se ve, pero que sí existe. Y que nosotros ahora, por ser espíritu vivificante, nosotros podemos ahora vivir en el reino del Espíritu, en el reino de Cristo Jesús. Ya no vivimos en el reino de las tinieblas, ni en la potestad invisible de las tinieblas, sino que ahora hemos sido trasladados y llevados a otro nuevo reino, a un reino invisible de poder, a un reino invisible de luz, a un reino invisible de vida de Dios. Me siguieron acá, ¿verdad? Y esto es bien bonito cuando uno comienza a entender esa vida del Espíritu y de ese reino del Espíritu en el cual ahora nos movemos, somos, vivimos y podemos aún manifestar todas estas cosas en lo visible. Bien, vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Aquí también Pablo anima a los colosenses y dice así: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo,
O sea, pongan las miras en las cosas espirituales, en las cosas que no se ven. Pongan la mira en la fuente de luz y vida que está dentro de sus corazones. Pongan la mira en la vida del Espíritu Santo de Dios que está y habita dentro de ustedes. Entonces Él está aquí hablando para que pongamos la mira en esas cosas que no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero que con nuestro espíritu sí vemos. Oigan bien, en el corazón del nuevo espíritu sí vemos las cosas del espíritu, y el espíritu sí conoce las cosas del espíritu. Por lo tanto, más debemos aprender y entender que debemos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo reprendo esos animales. En el nombre de Jesús, Señor amado, ahora mismo en el nombre de Jesús, Señor. Declaro ángeles, Señor amado, ahora. Entonces tenemos que mirar que es en el mundo invisible en el cual ahora nosotros nos movemos y somos. Vamos ahora entonces, dice, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Vamos al versículo 2, versículo 2, y dice: piensen en las cosas del cielo, o sea, piensen en las cosas que no ven, piensen en las cosas invisibles, piensen en el reino de Dios que aunque no lo ven está dentro de ustedes, y todo lo invisible del reino de Dios que está dentro de ustedes se puede manifestar a medida que ustedes van conociendo todas las cosas que tienen en ese reino invisible que está verdaderamente dentro de ustedes. Amén, gloria a Dios. Bien, entonces, y no en las de la tierra. Entonces vemos aquí claramente que si realmente quieres vivir esta nueva vida de resurrección con Cristo, debes actuar en el Espíritu, sabiendo que eres resucitada para una nueva vida del Espíritu. Bien, vamos a mirar la diferencia entre el mundo natural, que es lo que estamos hablando con respecto al mundo natural, y con respecto al mundo espiritual. ¿Qué es para ustedes el mundo natural? A ver, ¿qué es para ustedes el mundo natural? ¿Qué es para ustedes el mundo natural? El físico, muy bien, el físico. El único que podemos en nuestra alma, en este cuerpo, percibe que todo lo físico y todo lo natural, o sea, las cosas que se ven con nuestros ojos naturales, las cosas que se escuchan con el sentido del oído en nuestro cuerpo humano. Okay. Todas estas cosas que hay en nosotros, en nuestro ser natural humano, pero también necesitamos entender la parte del mundo espiritual. Entonces, el mundo espiritual es lo que no se ve con sus ojos naturales o con sus sentidos. Cuando Jesús hablaba desde el espíritu en una dimensión espiritual para hablarle al corazón del espíritu de las personas. Mateo 13:15, pues el corazón de este pueblo está endurecido, sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. ¿Qué está hablando? Está hablando sencillamente del espíritu. Está hablando del corazón. Recuerden lo que les enseñé ayer, ayer les enseñé que en la dimensión del espíritu nosotros tenemos un cuerpo espiritual y en el centro del corazón de ese espíritu es la mente, y en esa mente se encuentran igualmente todos los sentidos, pero no los humanos estos que vemos acá, sino los del espíritu. Entonces el corazón sí oye, el corazón sí ve, el corazón sí siente, el corazón también puede percibir todas las cosas que se mueven alrededor de él, por el tacto, no por un tacto natural humano, sino por el mismo tacto espiritual. ¿Okay? Bien, en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 2:9. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, del espíritu. Estas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para los que caminan y entienden las cosas del espíritu. Entonces allí vemos un versículo poderoso, pero esto no va a entrar por este razonamiento humano, esto no va a entrar por las cosas que vemos en la natural, esto va a entrar es por el espíritu, por el corazón que es el centro del espíritu, donde está la mente del espíritu, y se van a entender es por la mente del espíritu, lo que ojo no vio, lo que oído no ha oído, lo que no ha llegado al corazón del hombre. Esas son las cosas que Dios tiene preparado
a aquellos que le aman. Amén. ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos quieren entender bien profundamente ese mundo del espíritu en que ahora usted sí se mueve? Oiga, usted sí se mueve en el mundo del reino espiritual de Dios. Lo que pasa es que no tenemos la conciencia, no estamos todavía súper concientizados, podríamos decir así. Esta mañana en el rato que estuve orando, meditando la palabra, pensaba y decía, oh Dios mío, y le hice una oración al Señor y le dije, Señor, yo quiero en mi conciencia ser consciente permanentemente de que soy una mujer del Espíritu y que vivo realmente y verdaderamente, real y tangible en el reino del Espíritu de Dios. Usted se puede imaginar que todo el tiempo estemos conscientes ya no de estos sentidos por lo que vemos, por lo que percibimos, por lo que oímos, sino que estemos totalmente conscientes de ese espíritu y del reino del espíritu en el cual se encuentra dentro de nuestro corazón y nuestro corazón se encuentra dentro de ese reino. A mí me parece eso apoteósico. A mí me parece eso algo grandioso. Jesucristo nos mostró que sí se podía. Jesucristo se mostró que sí se podía vivir en la dimensión del espíritu. Él en ningún momento le dio cabida a la carne. Él en ningún momento se dejó llevar por lo que los ojos veían. Él en ningún momento se dejó llevar por lo que los oídos de él oían. No, al revés, él conocía el corazón de los fariseos, más les dijo raza de víboras. Él sabía qué tipo de personas eran. Y todo esto, ¿por qué? Porque sencillamente Él es espíritu y Él conocía lo que había en el corazón de ellos. Amén. ¿Cuántos quieren llegar a esos grados de madurez en el entendimiento? Dios mío, ¿usted sabe cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Usted sabe cuántos accidentes, cuántas aflicciones, cuántas cosas nos evitaríamos? Miren, de verdad es impresionante. Una persona guiada por el Espíritu es algo grandioso, porque en el Espíritu sí sabemos aún las cosas que están delante de nosotros. Amén. Bien, entonces vamos a la siguiente. Entonces, el mundo espiritual es lo que no se ve. El mundo espiritual es lo que no se ve. Pero en el mundo espiritual hay dos dimensiones espirituales. Está la dimensión de las tinieblas, del reino de la potestad de Satanás, y está también la dimensión del reino de Dios. ¿En cuál dimensión de cuál reino vives tú? ¿En cuál dimensión de cuál reino vives tú? Si hay dos reinos, ¿en cuál vives tú ahora? En el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ya hemos sido liberados de uno, o sea, del de tinieblas, y que ya hemos sido trasladados al otro. Y esto es tremendo cuando uno comienza a entender de que ya yo no estoy en ese reino de muerte y de tinieblas, sino que he sido arrancada, porque realmente ni siquiera fue trasladada. Fuimos arrancados, fuimos sacados por el poder del Espíritu Santo, fuimos levantados de ese lugar de abajo en el que nos encontrábamos de muerte, para llevarnos ahora a un lugar diferente, al reino de Dios. Entonces imagínense ustedes siendo ustedes conscientes de todo esto en ustedes. Qué vida tan tremenda. Hasta yo voy a saber, hasta tú vas a entender el día que te encuentres con el verdadero hombre que Dios tiene para ti, para casarte con él. Y no con esos buitres que están alrededor de usted que ninguno le sirve. ¿De verdad? No, estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Aún uno puede llegar a discernir el trabajo que uno debe de tener. Sí, de verdad. Lugares a donde uno debe de ir, lugares a donde no debe de ir. Por favor, eso es la vida del Espíritu. Porque la vida del Espíritu y el Espíritu de Dios sí sabe lo que hay delante de nosotros. El Espíritu de Dios sí sabe el esposo que ya tiene preparado para ti. De ahí que lo que yo les enseñaba ayer, tenemos que clamar, tenemos que declarar. Escríbelo. ¿Cómo lo quieres? Un hombre temeroso de Dios, que sea líder, que sea sacerdote de tu casa, que sea un buen padre para tus hijos, que sea un buen esposo, amoroso. Mejor dicho, que traiga el sustento a la casa, que sea un verdadero líder, un verdadero sacerdote espiritual en mi hogar. Ese es el tipo de hombres que yo quiero. O bueno, yo no, pues. Pero ustedes para la vida de ustedes, amén.
O para los que, ya no los que están casados, olvídense. Ok, esto lo estoy diciendo a los solteros. Ok, bien. Entonces, las dimensiones espirituales que no se ven ni se captan con los sentidos naturales tienen el reino de luz y el reino de tinieblas. Bien, vamos a Isaías rápidamente. Isaías 6. Isaías 6, me gusta esta clase me parece muy linda. Isaías 6, 1, 2, vi al Señor sentado. Miren lo tremendo, Dios le da una visión o más que una visión, yo creo que Él estaba viviendo el momento. Él estaba viviendo el momento. Vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Entonces, ¿qué vio allí Isaías? Vio el trono de Dios. ¿En qué dimensión? Pues en la dimensión del espíritu, porque las cosas de Dios son de espíritu. El trono es algo del espíritu, el lugar arriba es del espíritu, o sea, todo lo que no llegamos a ver está en la dimensión del espíritu. ¿Y qué permitió Dios? Que él pudiera ver esa dimensión del espíritu, el trono de Dios, que viera aún los serafines. Esto es tremendo. Cuando tú lees la Biblia con un sentido del espíritu es totalmente diferente a cuando tú la lees por leer. ¿Ok? Bien, vamos ahora a Lucas 10. Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso fue lo que él vio, con lo que Jesús declara con respecto a Satanás. ¿Cómo cayó? Como un rayo. ¿Qué pasa con el rayo cuando cae a la tierra? Pierde su poder. Ya fue descargado todo su poder sobre la tierra, así que lo perdió absolutamente todo. Y esto fue lo que él vio con respecto a ¿quién? A Satanás. ¿Qué está hablando aquí? De la derrota total y completa de Satanás, diciéndonos, ya no tiene ni autoridad ni poder para llegar a hacernos daño. Amén. De ahí que luego en esa creo que en ese capítulo creo que es allí donde él manda a los 70 para que vayan y ministren en los diferentes lugares. Vamos a Colosenses 2, 14, 15, 14 al 15. Todo esto es en la dimensión espiritual. Dice, él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavándolos en la cruz. ¿Había alguna acta? ¿Alguna acta en lo natural? No, esto todo fue ¿qué? Espiritual. Todo esto fue en el plano espiritual. El acta de los decretos era todas las cosas que en el pecado nosotros hicimos que iban a traer una consecuencia de maldición, pero allí estaba el acta. ¿Y qué fue lo que pasó con el acta? El acta fue que crucificada una vez y para siempre. Así que usted por eso es perdonado de todos sus pecados. Y todo esto es en la dimensión que espiritual. Miremos el 14, lo que dice el 14. Yo sí le he pedido, perdón, el 15. El 15, ya leímos el 14, vamos al 15. Yo sí le he pedido al Señor, yo quiero ser consciente permanentemente de lo que soy. De que soy espíritu y que vivo en el reino del Espíritu de Dios. Amén. Y dice así, de esta manera desarmó los gobernantes y las autoridades espirituales, las avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿En qué dimensión fue hecho esto? Pues en la dimensión también del Espíritu, no en la manera natural. Recuerden, oigan, los demonios son espíritu. Los demonios son espíritu. Entonces, ¿cómo los vas a percibir? Es en el espíritu. ¿Cómo se perciben los ángeles? En el espíritu. En el espíritu los llegamos a ver. Es más, uno puede llegar a percibir cuando hay una presencia fea o contraria en un lugar. Uno lo puede percibir. Hay algo aquí que no está, que no cuaja, que no está bien. Señor, ¿qué es? Muéstrame, Señor amado. Y yo cuando percibo algo así, yo lo que hago es comenzar en voz bajita a orar y a reprender, como lo que me pasó con el cosquilleo de la vieja con el tipo. Okay, yo percibí algo que no estaba correcto, inmediatamente me puse a orar. Entonces esas son cosas que en el espíritu sí está viendo lo que está pasando en el espíritu de esa persona y las intenciones del corazón de esa persona. Y ustedes me dicen, uy, pastora, eso se puede, hermanos. Cuando la gente viene con mala intención, sí se puede percibir lo que hay en los corazones de esas personas.
¿Ok? Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que tenemos que comenzar también a orar y pedirle al Señor, yo quiero ser consciente permanentemente de la vida del Espíritu en mi nuevo corazón. Amén. Bien, entonces, la potestad de las tinieblas, vamos a primera de Juan. Esta palabra potestad, quiero que le pongan el significado. Potestad significa poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona. ¿Cuántos sabían que la muerte podía enseñorearse de nosotros a causa del pecado? Amén. Entonces, ¿y quién es el autor de la muerte? Satanás es el autor de la muerte, ¿ok? Satanás es el autor de la mentira. Satanás es también el autor, fue el primer pecador. Satanás fue el primer pecador, óiganlo bien, fue el primer pecador autor de la muerte, de la destitución de la gloria de Dios sobre él, sobre su vida. Él fue el primero. Por lo tanto, en cuanto a ese poder y esa autoridad que alguien tiene sobre una persona, necesitamos entender una cosa también, o un territorio. Tenemos que entender que él ya no tiene ningún poder porque ya la naturaleza de pecado fue crucificada, la muerte fue absorbida y nosotros ahora somos libres de esa naturaleza de pecado y ahora tenemos y vivimos en el poder de la resurrección de nuestro nuevo espíritu. Amén. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Sabemos que somos de quién? De Dios. ¿Sabemos que somos de quién? De Dios. Y el mundo, oigan bien a esta, esto es una palabra fuerte. Y el mundo entero está bajo quién? El maligno. ¿Bajo quién? Bajo el maligno. Oigan, sabemos que somos de Dios. Nosotros no estamos bajo el maligno porque ahora pertenecemos a otro reino, porque ahora el poder y la autoridad que vino, que había sobre nosotros, dada por el maligno, por Satanás, ya fue destruida. De ahí que nosotros somos realmente un pueblo muy peculiar, muy diferente al mundo. Muy diferente al mundo. Si usted comienza a pedirle a Dios, Dios muéstrame esa sabiduría corrupta para entender lo que es la sabiduría divina, de ese misterio que es la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, les aseguro que ustedes van a comenzar a cambiar la manera de hablar, porque ¿cómo hablamos tan igual al mundo nosotros? Nosotros hablamos muy igual al mundo. Quizás ya no decimos malas palabras, es verdad, es verdad. Lo que yo les hablaba ayer, el poder creativo, ¿ok? Pero debemos de pensar en la sabiduría divina de Dios para que no hablemos la sabiduría corrupta del mundo. Es impresionante. A mí, de verdad que yo oigo a los cristianos y de verdad que me asusto. A veces yo digo, Dios mío, Señor, ¿qué clase de vida espiritual están ellos llevando? ¿Con quién están ellos conectados? ¿Con Dios o con el mundo? Porque es que hablan como mundanos. Hablan como mundanos. Hoy antes de ver las noticias, puse la televisión como 10 minutos antes. Dios mío, yo les digo una cosa. Esas telenovelas lo único que muestran es la sabiduría corrupta de las tinieblas. No hay nada bueno en esas telenovelas. No hay nada bueno en esas telenovelas. Si usted no tiene mejor cosa que hacer, o sea, en vez de estar viendo telenovelas, vea otras cosas que de verdad le van a edificar el corazón. Ahí les voy a estar mostrando un pocotón de cosas de Seth Roth. Y no necesariamente tienen que ser prédicas. Es más, una vez hablé con alguien estaba hablando con alguien y me di cuenta que había un conflicto muy fuerte en el corazón de ella, se sentía muy desilusionada, se sentía esto, se sentía lo otro. Y dije yo, Señor, está oyendo prédicas que no debe de estar oyendo. Hay prédicas que no te edifican la fe, sino te la aplastan. Tenga cuidado con eso. Amén. ¿Cómo va con su Facebook? ¿Bien? ¿Usted tiene Facebook en donde ellos pueden oír las prédicas suyas y toda la cuestión?
Pilas, pilas. Queremos que ellos estén comiendo de usted, mijo, y no de otros. ¿Ok? Por favor. Bueno, entonces vemos aquí que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto significa que todas las personas que no han nacido de Dios están bajo ¿quién? Bajo el maligno. ¿Y qué clase de sabiduría están viviendo? La sabiduría corrupta, no la sabiduría divina de Dios. Usted me dice, uy, usted es muy dura con el mundo. No, 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 no. No, no. El mundo es el mundo y el mundo está perdido. Y nosotros, por eso somos del reino de Dios, para poder extender el reino de Dios a esos corazones donde está la potestad de las tinieblas en ellos. Amén. Entonces, no es que sea extremista ni legalista, no, no lo soy, no lo soy. Pero yo no me voy a dejar, ¿cómo decirles? No me voy a dejar exponer mi corazón a las conversaciones del mundo, a la mundanalidad del mundo. Amén. Bien, entonces, vamos ahora a Juan 12:31. 12:31, para que entendamos más el mundo espiritual del mundo. El mundo espiritual el mundo espiritual donde están las regiones de muerte, el mundo espiritual donde se encuentra el mundo. Es importante entender eso, hermanos. Es importante. Miren, el otro día hablando yo con una persona, yo le dije, date cuenta lo que está pasando ahora. Daniel nos habla acerca de que la maldad se aumentará, ¿correcto? La ciencia se aumentará. Jesús nos dice que el amor de muchos se va a enfriar y también dice que la maldad también se incrementará. Bien, hace muchos años, yo me acuerdo, o sea, estoy hablando de 40, 50 años, yo me acuerdo que las aerolíneas eran muy espléndidas con el pasajero. O sea, tú comprabas tu tiquete, el tiquete te cubría tu maleta, el tiquete te cubría si era un lugar muy largo, te cubrían con tu almuerzo o tu comida o qué sé yo, te daban tu cafecito, te daban tu merienda, te daban, de verdad, tremendamente, ¿ok? Tremendamente. Pero ¿qué está pasando ahora? La sabiduría corrupta está haciendo que ellos se amarren, sean tacaños. Ahora le cobran a uno hasta por el morral. O sea, si tú llevas un morral demasiado, por ejemplo, esa cuestión, ese morral que tengo ahí, ese morral me lo cobrarían. Me lo cobrarían. ¿Ok? Eso no sucedía. Y no estoy hablando aún ni siquiera de 40 años. Estoy hablando que de pronto hace 20 años ese morral no me lo cobrarían a mí como maleta o como equipaje. Si pueden, quiero que ustedes miren lo que está sucediendo con respecto a la sabiduría corrupta. Y lo digo también porque de verdad aún en muchos de lo que está sucediendo, por ejemplo, con Yanogás, que tienen que hacerte una inspección, que tienen que hacerte no sé qué, que tienen que hacerte no sé cuánto, que te cuesta esto, que te cuesta lo otro. Por favor, hace 20 años no sucedían estas cosas. Y por todo te lo cobran, o sea, te cobran hasta un alfiler. No es la esplendidez de la generosidad que había como antes. Ahora es terrible. Ahora la corrupción, la avaricia, no, es que no podemos hacer esas cosas, es que no se puede acostumbrar al cliente para todas esas cosas. Eso es mentira, eso es mentira. ¿Ok? Eso sencillamente que la maldad se ha incrementado en los corazones de las personas que están en el mundo. 12:31. Él aquí llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Entonces tenemos que tener en cuenta que el príncipe de este mundo es algo que es espiritual. Diga, es espiritual. Aparte de eso también el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué te está haciendo pensar potestad del aire? ¿Hay alguien que ve aquí el aire? No, ¿verdad? Pero sabemos que hay un ambiente, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Y quién es el príncipe de esa potestad, de ese aire? Satanás, correcto, correcto. O sea, aún en las líneas de los internets, en todas esas cuestiones, ¿quién es el que está gobernando? La potestad del aire.
la mente corrupta, la mente caída del mundo, ¿ok? Entonces, quiero preguntarles, ¿le va a servir a usted algo las cosas del mundo? No, el mundo, si usted comienza a amar las cosas del mundo, usted va a amar las cosas del mundo más que entonces va a amar las cosas de Dios. Entonces va a amar menos las cosas de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con las cuestiones del mundo. Y bueno, les estoy diciendo esto por alguna razón, para alguno le habrá llegado el mensaje. ¿Ok? Bien, las regiones o potestades de las tinieblas es el lugar del corazón de Satanás, de los ángeles caídos, donde hay una ausencia de luz. Es el lugar donde la ignorancia, la confusión espiritual, la enemistad con Dios son parte de esa mente caída. Es el lugar donde se genera la fuente de muerte y de tinieblas, y nada puede reproducirse. En donde la semilla corrupta produjo un cuerpo de pecado que tiende a podrirse o dañarse, donde hay una sabiduría corrupta que no es la verdadera de Dios. Ese es el mundo de las tinieblas, ese es el mundo en el cual el mundo se encuentra ahora. Si no, miren, hoy presentaron en las noticias algo muy terrible, de verdad, los abusos sexuales que se están cometiendo en los transmilenios. Miren la perversidad y la mente corrupta, asquerosa, puerca, inmunda que hay ahora en el mundo. Quiero que tengan cuidado. Miren, un hombre estaba en el Transmilenio y como que debía de ser que estaba de pronto con personas, mujeres alrededor de él. ¿Saben qué tenía aprendido? Tenía su celular y en el celular tenía una película pornográfica, exponiéndosela a todos los que estaban alrededor de él. Hasta que alguna mujer se pellizcó y comenzó a decirle, hombre, quite eso, que no sé qué, que no sé cuánto, y se puso bravo. Pero ¿saben qué? Ninguna persona ayudó a la otra. A una niña creo que estaba al lado de él. ¿Se pueden ustedes? No, es que yo quiero que ustedes entren en conciencia de que estamos en un mundo corrupto y que el mundo de allá afuera es un mundo corrupto. Y eso me pareció a mí terrible. Esas cosas nunca hubieran sucedido. Bien, entonces, sigamos, que no me quiero demorar más. Bien, B, generalidades de los ángeles, tanto caídos como no caídos. Entonces, aquí en esta parte, tanto los ángeles de Dios como los ángeles de Satanás, vamos a mirar las generalidades de lo que ellos son. Primero, son seres creados por Dios, tanto el uno como el otro, tanto el de las tinieblas como el de la luz. Son igualmente seres celestiales. No son divinos, son celestiales. Celestiales significa que son espíritu, no tienen un cuerpo humano. Seres creados, no nacen como los hombres, sino tienen un cuerpo humano. Fueron creados igualmente con un propósito. Oigan bien a esto, tienen un alma y tienen un corazón. ¿Qué hay en el alma? En el alma está la voluntad, los sentimientos, las emociones, la conciencia, todo esto en la parte del corazón y del espíritu de ellos. ¿Ok? Estos son seres espirituales celestiales que tienen sentimientos, tienen voluntades, etcétera, y un corazón donde se encuentran los pensamientos. Igualmente en el corazón de ellos tienen la misma capacidad que el corazón del ser humano. Tanto es así que cuando Satanás cayó, que él mismo concibió su maldad en su corazón, torciendo la sabiduría de la cual Dios lo había creado, él sabía que en el hombre está la capacidad de engendrar la semilla, concebirla, dar a luz al pecado y luego dar a luz a la muerte. ¿Sí me están siguiendo acá? O sea, la misma capacidad, porque también nosotros somos celestiales, nosotros también somos espíritu. Lo que pasó fue que nosotros caímos, el hombre cayó. Continuamos. Otra cosa importante, no se casan. Los ángeles no se casan, no hay registro alguno de ángel casado. Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo.
Entonces los musulmanes que piensan que allá tienen un harén con muchas mujeres, yo no sé si ustedes sepan eso, pero eso es lo que ellos piensan. Quiero decirles que allá nadie se va a dar en casamiento en el cielo, ¿ok? Nadie se va a dar en casamiento. También ellos no están, oigan bien, ellos no están sujetos a limitaciones porque no tienen un cuerpo físico. Ellos se mueven, ellos se pueden mover a la luz, a la velocidad de la luz. Ellos se mueven muy rápido de un lado a otro. Otra cosa importante con respecto a ellos, no son omnipresentes, ni son omniscientes, ni tampoco son todopoderosos. Son poderosos, pero no son todopoderosos. Poseen una inteligencia sobrehumana, pero no son omniscientes. Ellos están subordinados, siempre están sujetos a Dios, en este caso sujetos a Dios, y aún los demonios también se tienen que sujetar al nombre de Dios. Amén, amén. Entonces, Primera de Pedro 3, 22, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, hablando aquí de Cristo Jesús, nos está diciendo igualmente que todos ellos están sujetos. Bien, vamos a hablar rápidamente acerca de la caída de Lucifer. No voy a hablar mucho con respecto a la caída, creo que les he hablado muchas veces acerca de la caída, pero vamos solamente a mirar algunas causas por las cuales él concibió en su corazón el pecado y luego también la muerte. Primero, se creyó superior por las cualidades que Dios le había otorgado. Él era el sello de la perfección de la sabiduría de Dios. Así que se pueden imaginar, no era cualquier ser celestial. Ahora, es al único ángel o querubín, es al único al cual Dios menciona en cuanto a su creación y de cómo lo creó, porque lo creó de una manera muy especial. Bien, quiso ser igual a Dios, otra causante. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo y estar por encima de Dios. Deseaba ocupar el puesto de Cristo. Yo personalmente creo que la pelea fue con Cristo, porque Cristo no fue creado. Cristo es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Entonces la rencilla vino entre lo que era Él como ser celestial y lo que era Jesús como Dios, como el único Dios. Entonces, bien, en Ezequiel 28, 12, 18 dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Des en cuenta que había una sabiduría celestial divina en ese ser celestial. Había una sabiduría divina, había algo tremendamente, y era el sello, era una sabiduría perfecta y lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Así que lo que él lo llevó a desear y ser sobre Dios era el que él se veía de la manera en como realmente había sido creado, pero pensando que podía ser superior a Dios. Amén. Entonces, esperen que se me fue la mano acá. Ok, bien. De todas maneras, igualmente es padre de mentiras, maestro del engaño y el primer homicida. ¿Ok? El primer homicida porque él fue el que mató, el que instigó el corazón de Eva para que ella no pudiera ver más esa imagen de Dios en ella. Entonces, bien, okay, esperen que se me fue la mano y... Okay. Bien. Vamos ahora a hablar acerca de los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios. El segundo punto de su bosquejo dice los ángeles de Dios. Bien, en cuanto a cómo son seres celestiales igualmente creados. De ahí que describí todo
tanto para los ángeles caídos como para los ángeles de Dios, que ya los describí, ya les dije que ellos igualmente tienen una voluntad, que igualmente ellos tienen sentimientos, que igualmente tienen ellos un corazón. Bien, los ángeles de Dios son una parte importante del mundo espiritual. Su asignación es muy real. Dios los creó para que estén disponibles en el momento en que nosotros los necesitemos en nuestro ministerio. Igualmente para proveer una protección divina y para cumplir todos los planes y propósitos de Dios sobre la tierra. Vamos a la siguiente. Aquí vamos a mirar las funciones de los ángeles. Ellos adoran y alaban a Dios. Es la principal actividad que se lleva a cabo en los cielos. Vienen también a revelar las cosas ocultas de Dios. Sirven como mensajeros para comunicar la voluntad de Dios a los hombres. Asisten en la revelación. Hechos capítulo 7, versículos 52 al 53, no lo vamos a ver. Igualmente los ángeles del Señor guían. Ellos guían. Los ángeles de Dios dan instrucciones a José, por ejemplo, cuando Jesucristo nace. ¿Cuántos se acuerdan ustedes de ese hecho? ¿Cuántos se acuerdan que Herodes va a matar a todos los niños de 3 años por debajo? ¿Y qué pasó? El ángel de Jehová, un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice que se debe de ir hacia Egipto, porque las intenciones de Satanás eran matar al Hijo de Dios. Bien, entonces vemos allí que guía. Igualmente provee. Los ángeles también proveen alimento sobrenatural, proveen cosas que, miren, ustedes, quizá nosotros porque vivimos demasiado en nuestra mentalidad del mundo, de lo que vemos, pero si vieran ustedes en el reino en el cual nosotros nos vivimos, nos movemos y somos, siempre vamos a tener ángeles alrededor de nosotros, siempre van a haber ángeles y proveen. Dios ha usado ángeles para proveer en las necesidades físicas, tales como comida. Por ejemplo, Agar, Génesis 21, 17 al 20. Un ángel le trae a ella un cántaro con agua. Elías, igualmente, Primera de Reyes 19, 6, igualmente es alimentado. Y el Señor Jesucristo, después de la tentación, igualmente es alentado por los ángeles. Esto está en Mateo 4:11. Otra cosa que hacen los ángeles, protegen del peligro, protegen de los peligros físicos, como en el caso de Daniel y los leones, como en el caso de los 3 hebreos. ¿Se acuerdan los 3 hebreos que entraron, que fueron metidos en el horno de fuego? Había una cuarta persona. Ahí yo creo personalmente que es una cristología, o sea, que es donde Jesucristo aparece en la parte de su ser celestial como espíritu, porque dice que era una imagen como de un Dios, dice así. Pero es impresionante mirar que Él va con ellos todo el tiempo. ¿Y algo pasó con ellos? Se quemaron. El fuego aún ni siquiera dice que ni siquiera sus ropas olían a humo. Igualmente, cuando ellos fueron echados, ellos estaban atados, y luego vemos como los ve el rey, los ve desatados. Entonces, yo creo que eso es algo tremendamente poderoso. Si hay alguno de ustedes que esté pasando por un momento de angustia, de un horno de fuego, como podríamos decir, el otro día el Señor me ministró mucho, ya unos meses atrás, en donde me sentía como me sentía muy mal, pero el Señor me mostraba, Clema, esto es un horno de fuego, de purificación. Yo quiero purificar tu fe, pero mira, yo estoy contigo. Y me mostró, y me lleva a Daniel a que lea la cuestión y no hubo un momento en que estos 3 hebreos les pasó nada, absolutamente nada, durante todo el recorrido que hicieron en ese horno de fuego. Entonces dije yo, gracias Señor, porque aunque esté en el horno de fuego, aunque esté pasando un momento de aflicción muy fuerte, Señor, tú sí estás conmigo. Tú sí estás conmigo. Y eso fue bien bonito, porque de verdad
desde ningún punto de vista el Señor jamás los llegó a dejar a ellos solos. Amén. Bien, liberan, ayudan al pueblo de Dios a salir del peligro cuando se encuentra en situaciones difíciles. Los ángeles liberaron a los apóstoles de la cárcel en Hechos capítulo 5. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue llevado a la cárcel, que vemos un ángel que se le aparece y le abre todas las puertas? Todas las puertas de la cárcel son abiertas y él sale. Entonces, él puede hacer cosas tremendas. Igualmente ellos dan fuerza, dan ánimo. Los ángeles le dieron fuerzas al Señor Jesús en el desierto durante la tentación. Animaron a los apóstoles a seguir predicando después de ser liberados de la prisión. Hechos 19:20. ¿Se acuerdan igualmente cuando Pablo estaba en la cárcel? Le dijeron a Pablo que todos los que estaban en su barco igualmente sobrevivirían el inminente naufragio. ¿Se acuerdan en los últimos capítulos del libro de los Hechos, en el capítulo 27, del 23 al 25, allí se le aparece un ángel? A Pablo se le aparece un ángel en ese momento y le dice: tranquilo, Pablo, tranquilo, yo tengo un propósito, o sea, Dios tiene un propósito contigo, Dios lo va a cumplir, así que tranquilo, va así a perderse todo, va a perderse el barco, va a perderse la mercancía, todo, pero voy a salvar la vida de todos. Y así fue, así tal cual fue. Entonces sí podemos ver la intervención de ángeles en la vida de muchas personas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y aún, aunque ustedes muchas veces no hayan visto literalmente al ángel, a los ángeles de Dios, quiero decirles que muchos de ustedes han sido guardados de momentos peligrosos en su vida por los ángeles de Dios. Entonces, ¿estamos agradecidos o no? Amén. ¿No es acaso hermoso vivir en el reino de Dios? Porque es que en el reino de Dios tenemos la disposición de los ángeles siempre alrededor de nosotros y no de los demonios. Como hay gente que piensa que son perseguidos por los demonios, ven demonios por todas partes. No, yo no pienso así, porque yo he sido trasladada a otro reino, y lo que yo veo en el reino de Dios es diferente a lo que se ve en el reino de las tinieblas. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Entonces, igualmente contestan oraciones. Daniel 9:20 al 24. Daniel 10 al 12. Hechos 12, 1 al 17. Y no leo los versículos porque no tenemos tanto tiempo. Quiero mostrarles unos videos muy especiales de ángeles. A mí me gusta mucho ver un programa que se llama de YouTube, que está en la cuenta de YouTube. Él también tiene Facebook y tiene otros Instagram, y tiene otras cuestiones de redes sociales. Pero bueno, a mí como me gusta el YouTube, yo manejo el YouTube, entonces yo veo todas las cosas de él en YouTube. Pero él se llama Silk Road y lo tienen en español también. Es más, las traducciones en español ahora están disponibles en muchos videos que están en inglés. Los subtítulos en español se encuentran. Así que ahora no hay excusa de que, ay, pero es que yo no entiendo inglés. No, ponga el traductor. Eso ahí, para los que conocen toda la manera en cómo los videos se mueven en YouTube, ustedes pueden poner igualmente en configuración, pueden poner subtítulos y pueden poner, hacen clic en inglés y ahí aparecen varios idiomas y usted escoge el del español. Entonces, no hay excusa. En vez de estar viendo en vez de estar viendo novelas. Bien, entonces, asisten igualmente a los creyentes en el momento de la muerte. En la historia de Lázaro y el hombre rico, nos podemos dar cuenta que los ángeles se llevaron el espíritu de Lázaro hasta el seno de Abraham cuando murió. Entonces vemos aún que ellos bajan, los ángeles. Oigan bien, cuando usted se muera, cuando usted ya sea el momento de partir con el Señor, quiero decirles que los ángeles de Dios vienen por su alma para llevarla a la presencia de Dios. ¿No les parece hermoso eso? Amén. Eso creo que está en Lucas 19, si no estoy mal, lo de Lázaro. No me acuerdo, no sé por qué no lo puse aquí, pero bueno. Bien, vamos a mirar otra.
Las clases de ángeles, rapidito, las clases de ángeles. Entonces, hay muchas clases de ángeles. Hay también niveles de ángeles, o sea, unos que están constantemente cerca de la presencia de Él. Con esto no significa que los otros no puedan entrar en la presencia, sí, pero hay unos que están más al servicio de Él en la parte del trono. Entonces, los querubines, Ezequiel 10:4, los serafines, Isaías 6:6 al 7, seres vivientes, Apocalipsis 4, del 6 al 9, guerreros, comandados por Miguel, Apocalipsis 12:7, y los mensajeros a cargo de Gabriel, Lucas 1:19. Recuerde que fue el ángel Gabriel el que fue a darle el aviso a María de las palabras de Dios en la que ella quedaría embarazada de la palabra y que el Espíritu de Dios vendría sobre ella. Bien, vamos ahora a la siguiente, el ángel de Jehová. Esto es muy importante que lo entendamos. Creo que la apariencia de Jesús antes de que Dios hiciera carne, creo verdaderamente que era de un ser celestial majestuoso, porque Él es Dios y no fue creado. Fue engendrado como hombre, pero Él no fue creado nunca. Dios nunca fue creado por nadie. Y Dios se hizo carne, por lo tanto, Jesús tenía en la parte del Espíritu, antes de venir a ser hijo, antes de venir a ser, Jesús, y tomar el cuerpo físico, en la parte celestial era Dios Espíritu. Por lo tanto, todo su ser tenía una apariencia celestial divina. Que ese es el problema que sucede con los testigos de Jehová, que hablan que que Jesús es el ángel de Jehová. Entonces, no les voy solo quiero darles versículos claves para que entiendan que el ángel de Jehová, como aparece, no un ángel, el ángel. Los artículos el y el artículo un están significando, un puede ser cualquiera, pero él están especificando a un ángel, específicamente el ángel de Jehová. Entonces, voy a darles un pequeño ejemplo de por qué ese ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento es Cristo. Vamos a Génesis. Génesis 18, 1-4. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Creo verdaderamente que esta es la Trinidad en el aspecto como de hombres, pero no eran hombres, estaban en el aspecto de hombres, pero no son hombres. ¿Me siguieron? Vamos un momentico a Génesis 16, 7 al 14. Bueno, no lo vamos a leer todo, solamente para que lo tenga. El ángel de Jehová se le aparece a Agar, pero en el versículo 13 ella lo llama: tú eres Dios que ve. Y luego se le aparece el ángel de Jehová. Génesis 32, 22. Jacob luchó con lo que parecía ser un hombre, pero realmente era Dios. Esta también pudo haber sido una cristofanía. Éxodo capítulo 3. Se le aparece a Moisés. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. En la conversación Moisés hace referencia de Dios. Entonces Moisés respondió que a Dios. Pero en otro lado en el versículo habla que se aparece el ángel de Jehová en una
zarza, pero luego entonces en ese mismo versículo dice que él habla con Dios. Entonces se están dando cuenta que sí, el ángel de Jehová en su aspecto celestial divino, en su aspecto de su apariencia divina, pero realmente es ¿quién? Es Dios, no es el ángel, aunque él lo llama el ángel. Bien, otra muy tremenda es Éxodo 3:14. Éxodo 3:14, respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. ¿Quién era el que estaba? Se supone que se menciona aquí el ángel de Jehová, pero miren lo que ese ángel dijo: yo soy el que soy. Entonces, no se coman el cuento de que Jesús era en el Antiguo Testamento este ángel, porque no lo era. Hay muchos versículos que muestran que el ángel de Jehová realmente era Jehová. Amén. Vamos a la última, Jueces 13:17-19. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová, aquí aparece el ángel de Jehová, le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Quién tiene el nombre de admirable? Solo Dios. Amén. Y luego dice en el 19: y Manoah tomó un cabrito, una ofrenda, y les ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Entonces esa frase, yo soy aquel que soy, según las reglas de la gramática hebrea, significan yo soy aquel que estaba, que está y que estará. Es decir, yo soy aquel que está siempre presente, y el único que lo puede ser es Dios. Por lo tanto, el ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento es sencillamente Dios, Jesucristo mismo. Amén. Bien, vamos al tercer punto. El reino del Hijo de Dios da luz, vida. Perdón, el reino del Hijo de Dios de luz y vida de Cristo es la tierra y su plenitud. Entonces aquí vamos a mirar el significado de esa palabra reino. La palabra reino significa región, comarca, territorio, lugar gobernado por un rey. ¿Cuántos creen de verdad que el reino de Dios está aquí en la tierra? ¿Y quién es el que lo va a extender? Yo, exacto. Ahora, ¿dónde está ese reino de Dios? Dentro de usted. Ese reino de Dios está dentro de usted. ¿Y quién es el rey de ese reino? Jesucristo. ¿Ok? Entonces, el rey es el que gobierna. Esa es la perspectiva en la cual tenemos que mirar el reino de Dios, que es luz y vida en nuestras vidas. El reino de Dios está dentro de nosotros. Él es el rey. Nosotros somos el territorio donde Él gobierna. Y nosotros estamos para extender el reino de Dios. Amén. Entonces, de Él es toda la tierra y la plenitud. Salmos 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Efesios 1:20-21, para que puedan entender más con respecto a ese reino de Dios, que ya no pertenecemos al mundo que está regido por la potestad del príncipe del aire, sino que ahora somos diferentes, estamos en otro lugar, pertenecemos a otro lugar, pertenecemos a otro reino, tenemos otro rey. Ya no es la muerte la que está coronando nuestras cabezas, sino la vida de Dios. El mismo poder, versículo 20, el mismo poder que produjo en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. 21, muy por encima de todo principado y autoridad, poder, dominio, y muy por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en este mundo y en el que viene. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Mirando todo esto con respecto a este reino. Colosenses 1:16. La anterior fue Efesios 1:20-21, que es la oración que hacemos.
Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todas las cosas por Él fueron creadas y existen por Él y para Él. Bien, vamos a la siguiente. Jesús, un espíritu vivificante. Jesús, un espíritu vivificante. Entendemos que Jesucristo es un espíritu vivificante. Es el espíritu vivificante. Es Dios hecho carne. Vamos a 1 Corintios 15:40, donde habla de la distinción de que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. 1 Corintios 15:45. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, pero el postrer Adán era ¿qué? Un espíritu vivificante. Entonces Jesucristo es un espíritu vivificante. Y si Él es un espíritu vivificante, ¿qué tipo de reino es el que es? Del espíritu. ¿Cuántos pertenecemos al reino de Cristo? ¿Cómo lo vemos? ¿Lo vemos con lo natural o lo vemos en el espíritu? Es en el espíritu. ¿Por qué? Porque es espíritu. Por eso mismo. Por eso es que no lo podemos detectar con nuestros ojos físicos, pero sí podemos ver la manifestación del reino de Dios visible aquí en la tierra a través de todos nosotros. Amén. Bueno, entonces sigamos al siguiente. Los que quieran oír la enseñanza completa la pueden oír en ¿cómo se llama? En el YouTube. La tengo del YouTube en Villavicencio. Bien, vamos entonces ahora al B. El triunfo de Cristo sobre Satanás es el triunfo del reino de luz y vida sobre el reino de las tinieblas y la muerte. Bien, entonces, en esta temática de ángeles y demonios, yo lo que quise o lo que el Espíritu de Dios me llevó a hacer, más de hablar de demonios, de guerra espiritual y de estas cuestiones, me lleva es a que entendamos el reino de Dios, a que entendamos los dos reinos que se mueven en el mundo de la dimensión del espíritu que no vemos, en donde sí tenemos que tener la claridad que había uno que era de las tinieblas y tenemos que entender que hay otro que es el reino de Jesucristo, en el cual es luz y vida, que pertenecimos al de Satanás, pero que ahora estamos en el reino de Dios. Entonces, en este punto vamos a mirar algunos versículos que nos van a mostrar que ya el triunfo sobre el reino de las tinieblas fue total y completo a través de Jesucristo. La victoria de Cristo sobre la potestad de las tinieblas es nuestra victoria. Y la victoria de la luz, vida sobre las tinieblas y muerte fue desde el momento que Dios profetizó y declaró la palabra en Génesis 3:15. Esto que Él declaró, oigan bien, ya fue algo que se llevó a cabo antes de que sucediera en lo natural. ¿Me siguieron? Antes de que se sucediera, antes de que Jesucristo viniera, antes que esto ya estaba hecho por la palabra profética que Dios declaró que Él le daría el golpe a la cabeza de la serpiente. Entonces ya estaba hecho, ya había sido consumado, porque Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Esto es bien interesante, cuando miramos la fe, lo eterno, etcétera, etcétera. Bien, vamos un momentico. No todavía. Ok, mas luego que esta palabra de espíritu y vida dada en Génesis se hizo carne, esto es, tomó vida, se hizo visible, Jesucristo se hizo visible, el triunfo sobre las tinieblas y la muerte que fue decretado antes que Jesús viniera, la simiente de la mujer, Jesús le aplastaría la cabeza. Fue manifestado cuando Jesús nació, ejecutado y consumado. Por estos versículos que vamos a ver. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 9:2. ¿Saben ustedes que el mundo de las tinieblas fue vencido cuando Jesucristo entró a la tierra? Ahí ya estaba siendo establecido el reino de luz y vida. Ya estaba siendo establecido el reino de luz y vida. Y miren lo que dice acá.
El pueblo que andaba en tinieblas ha visto ¿qué? Gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y esto es tremendo. Es como ahora mismo. Dios ya estableció el reino de Dios ahora en este lugar y en nosotros. ¿Qué piensan ustedes qué clase de ambiente puede llegar a haber aquí en este momento? Sino un ambiente de luz y de vida, ¿verdad? Un ambiente divino, un ambiente celestial, un ambiente de gloria, un ambiente donde realmente Él es tan real y tan tangible como esa silla que está al lado de ustedes. Amén. Bien, vamos a Mateo 4:16. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esta fue sacada del Antiguo Testamento. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. ¿Cuándo entró el reino de Dios, que es espíritu, y fue establecido en la tierra? ¿Cuándo? Cuando Jesucristo nació. Amén. Cuando Jesucristo nació. Cuando Jesucristo nació fue cuando se estableció el reino de Dios en la tierra. Lucas 1:79. Lucas 1:79. Para dar luz a los que habitan ¿qué? En tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. ¿Para dar qué? Para dar luz a los que habitan en qué? En tinieblas. ¿A cuántos le llegó la luz del reino? ¿A cuántos le llegó la vida del reino? ¿Cuántos tenemos el reino de Dios dentro de nuestros corazones? ¿Cuántos realmente podemos decir que pertenecemos al reino de luz y vida? Amén. Recuerden, es invisible, es una cuestión del espíritu. No se ve, pero lo invisible, oiga, se llega a manifestar a través de nuestras vidas. Así como lo invisible, el espíritu, Dios que es espíritu, se hizo carne y se hizo visible, así también nuestra vida. A través de nuestra vida damos testimonio de lo que es el reino de Dios dentro de nosotros. Bien, vamos ahora a Hechos 26:18. Hechos 26:18. Todo esto con el respecto al reino de Dios. Dice Hechos 26:18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad. Miren aquí a este versículo es muy poderoso. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren, abrir los ojos para que se conviertan. ¿De dónde? ¿De dónde? De las tinieblas a la luz. ¿Y qué más? Y de la potestad de Satanás, ¿a quién? A Dios, para que lo reciban por la fe que es en Jesús, perdón de pecados y herencia de los santificados. Entonces, si se fijan, reino de las tinieblas, muerte, la potestad de Satanás sobre los que están en el mundo, una mente caída, una mente de muerte. Pero aquí hemos sido alumbrados con la luz, hemos recibido a Cristo, hemos recibido perdón de pecados, hemos sido resucitados en el poder de la resurrección para ser ahora del reino de Dios. No del que estábamos antes, sino del nuevo. Y yo sé que el Señor los está concientizando para que ustedes puedan entender más lo que es el reino de Dios, que aunque es invisible, nosotros lo tenemos dentro de nosotros. Amén. Bien. Juan 12:46. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Efesios 5:8. Efesios 5:8. Pues antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Andemos como hijos de luz. Bien, vamos a la siguiente. La ayuda de los ángeles en el ministerio de Jesús.
sanidad, liberación, provisión, multiplicación. ¿Sabían ustedes que los ángeles siempre estuvieron con Jesús? ¿Sabían ustedes que los ángeles siempre ministraron a Jesús como hombre? Siempre estuvieron allí para ayudarlo como hombre. En su humanidad siempre lo estuvieron ayudando. En el momento más difícil, que fue la agonía en el jardín de Getsemaní, donde él sabía que debía tomar la copa y que fue luego consolado, un ángel le dio fuerzas a él. Igualmente en la tentación, después del ayuno de los 40 días, siempre hubo ángeles con él. ¿Por qué? Porque Él es el reino y Él es el rey del reino. Ahora, si usted está en un reino, ¿correcto? Usted va a tener el servicio de todas las cosas de ese reino a su disposición. ¿Cuántos creen que ustedes pueden tener los ángeles a su disposición? ¿Pero por qué? Porque estamos ¿en dónde? En el reino. Ya no es disponer de los demonios para que nos hagan daño o para hacer vainas raras, sino tenemos ahora toda la disposición del reino de Dios para que ellos ahora nos ayuden en todas las cosas. Amén. Entonces, en todas las cosas siempre hubo ángeles que le ministraron a él. Vamos a Mateo 28. Los ángeles igualmente fueron los que anunciaron la resurrección de Cristo. Mateo 28, 2, 5. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. 5. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Lucas 24, 4. Oh, no, ese no. Hechos 1, versículo 10. Hechos 1, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Quiero decirles que hay diferentes tipos de ángeles. Hay unos que tienen apariencia de hombre y no tienen alas. Hay otros que tienen 2 alas, hay otros que tienen 6 alas. Es muy interesante. En vez de ponerse a ver telenovelas, ¿por qué mejor no consigue varios artículos en YouTube con respecto a los ángeles y sus diferentes categorías? Eso les va a edificar mucho el corazón. Bien, vamos a Mateo 26, 53. Miren la respuesta que le dio Jesús. Él dijo: ¿no te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo? Oigan a esto, ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Oigan, Él sí sabía quién era. Él sí sabía quién era. Él sí sabía la ayuda que él podía obtener en un momentico, en un segundo. Eran muchos ángeles que podrían venir para ayudarle a él. Pero él sabía que no debía hacer eso, así de sencillo. Él iba a cumplir la voluntad de Dios. Lucas 22, 41 al 44. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 43. Miren lo hermoso. Y se le apareció ¿qué? Un ángel del cielo para fortalecerse. ¿Está usted pasando un momento de mucha angustia? El día que usted pase un momento de angustia, de mucho dolor, ¿sabe qué? Pídale al Señor que mande un ángel para fortalecer su corazón. En un momento de más caótico como el que estaba sufriendo Jesús en ese momento,
¿ok? En el cual él estaba orando al Padre y le estaba diciendo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tengo que beber de esa copa, voy a beberlo y voy a cumplir la voluntad tuya. ¿Y qué pasó? Era tal la tristeza que había en el alma de él que fue enviado un ángel. Fue enviado un ángel. ¿Para qué? Para fortalecerlo a él. Entonces, si se fijan lo poco que conocemos del ministerio de los ángeles y lo mucho que los ángeles sí pueden hacer por nosotros, hasta consolarnos en un momento de desesperación, darnos fuerzas para seguir adelante, ¿ah? En un momento dramático en nuestra vida, cualquier cosa, amén. Bien, entonces, todo esto son los ángeles de Dios. Lucas 2:13, 2:13, 14, dice, de pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. ¿Cuándo fue esto? El día del nacimiento. ¿Qué sucedió en el cielo? Se alumbraron los cielos y muchos ángeles aparecieron gritando gloria a Dios en las alturas. Amén. Bien, Mateo 4, versículo 11. Todo esto fue en el ministerio de Jesús. Ahora, ¿cuántos estamos en Jesús? ¿Cuántos estamos en el reino? Entonces, esperen que esas cosas también les sucedan a ustedes. Amén. Esperen, de verdad. Esperen, tengan una expectativa grande con la ayuda de los ángeles en sus vidas. Ok, 4:11, ¿verdad? Sí. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. ¿Qué hacían los ángeles? Vinieron. ¿Y qué hacían? Le servían. ¿Cuántos quieren ser servidos por los ángeles? Y eso puede ser en todo momento, en cualquier instante. Somos del reino, el reino está en nosotros, nosotros vivimos en el ambiente del reino, hay ángeles en el reino. ¿Cuántos piensan que puede este lugar estar lleno de ángeles ahora? Amén, amén. Entonces es ser conscientes de que realmente sí somos espíritu y pertenecemos al reino de Dios. Amén. Bien, la siguiente. Tenemos un propósito y plan que cumplir sobre la tierra. No vamos a tener descanso, ¿verdad? ¿No? Ok, bien, pastora. Ok, pero vamos a tener bueno, vamos a continuar. Bien. Páralo entonces, por favor, y lo volvemos a reiniciar. Ok.